Feliz Día de las Madres. Esperando que estés muy bien y que estés disfrutando del día de hoy con tus hijos, con tu familia, con tu esposo. Es mi deseo que Dios te siga bendiciendo y que te dé la sabiduría y la inteligencia y la gracia para poder continuar como mamá, para poder seguir en los caminos de Dios y que tú puedas llegar al conocimiento pleno de la verdad para que pues tus hijos vean un ejemplo en ti. Y si sea donde sea que estés y con quien estés, ya sea que estés casada o que seas madre soltera, es mi deseo y es mi oración que estés de verdad pasando un día regocijándote en el Señor y disfrutando de tus hijos y de la bendición que ha sido para nosotras como mamás el tener hijos. Y yo apenas llevo ni 2 años de mamá. Bueno, aunque yo considero que desde que estaba embarazada yo era mamá, así que sí, ya llevo más de 2 años como mamá, pero em, mm, hasta el mes de junio mi bebé cumple 2 años y ha sido algo verdaderamente hermoso, indescriptible. Pero yo quiero darle también las gracias a Dios y la gloria y la honra a Dios por mi mamá, porque Dios me ha dado a la mamá que yo necesitaba. Dios planeó desde la eternidad que mi mamá fuera para mí y que ella me educara, me enseñara muchísimas de las cosas que sé, que me instruyera en los caminos de Dios. Gracias a mi mamá, yo conozco a Dios como mi creador, pero también conozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y yo veía a mi mamá constantemente leyendo la Biblia y orando y buscando a Dios en decisiones fáciles, en decisiones difíciles, cuando teníamos problemas, no entre ellos, sino problemas en general. Ella siempre acudía a Dios. Y yo poco a poco empecé a ver el testimonio de mi mamá, empecé a ver su ejemplo, empecé a ver cómo ella tenía muchas virtudes. Obviamente, la manera como ella me cría, de acuerdo a lo que dice la Biblia, porque ella no fue cristiana. Ella llega al cristianismo hasta sus 30 y pico años. Y Y entonces ella tenía que desaprender ciertas cosas y aprender nuevas cosas de acuerdo a lo que decía la Biblia. Entonces, los primeros, que habrán sido como 5 años, realmente ella no usó la disciplina física como tal, o usó otros métodos, pero la Biblia instruye que es importante la disciplina física cuando se hace en amor, nunca en enojo, nunca desquitándonos con los hijos, nunca gritándoles, sino todo en amor y en la paciencia y en el fruto del Espíritu. Y entonces mi mamá empieza un camino conmigo de disciplina, de enseñanza, de quitar de mí lo rebelde que yo era, porque dice mi mamá que Dios solamente le dio lo que ella podía manejar. Y yo sí fui una hija muy voluntariosa, muy rebelde, muy caprichosa, muy egoísta, muy mentirosa, muy desobediente. Y mi mamá, como madre soltera, em, Dios no la dejó, ¿no? O sea, aunque mis papás restablecen su amistad y mi papá también fue parte de mi vida, pero mi papá vivía en la Ciudad de México. Entonces, yo no crecí con mi papá como tal, pero mi papá sí fue importante, obviamente, en mi vida, pero este video va dirigido a mi mamá. Y mi mamá, como madre soltera, pues ella tuvo que ir a Dios y buscar a Dios para saber cómo instruirme, para saber qué hacer y cómo encaminarme
en la palabra de Dios. Y pues para mi mamá no fue fácil. Entonces mi mamá muchas veces simplemente oraba y oraba y oraba y oraba hasta que Dios trabajaba en mi vida, trabajaba en mi corazón y entonces Dios hacía la obra y mi mamá pues continuaba en fe y creyendo que las semillas que mi mamá estaba plantando en algún momento iban a dar fruto. Y gloria a Dios porque ese fruto todavía sigue dando fruto, pero gloria a Dios porque ha dado fruto a través de los años. Yo ya tengo casi 40 años y, y hoy en día la relación que tengo con mi mamá es muy bonita, muy, muy bonita. Y obviamente yo vi a mi mamá como un ejemplo, no nada más de madre, pero también de mujer. Yo veía también que la gente la apreciaba, la tenía en alta estima, la querían muchísimo. Y eso también para mí fue muy importante ver cómo mi mamá se comportaba con la gente, ¿no? No nada más en casa, sino en la familia, con las personas, en la iglesia, en el trabajo. Y yo veía que mi mamá amaba a Dios. Ese es el primer mandamiento que tenemos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y mi mamá quería agradar a Dios, entonces mi mamá amaba a Dios y quería vivir para Él. Y ella estaba obviamente creciendo en virtudes y creciendo en el fruto del Espíritu. Y ella quería agradar a Dios. Y entonces, como dije, para mi mamá no fue fácil ser mamá soltera, pero ella quería agradar a Dios. Y aunque yo fui difícil, pero mi mamá fue muy perseverante. Y eso es algo que de verdad le agradezco a Dios porque mi mamá fue perseverante, fue muy diligente, era muy tenaz. Ella era muy amorosa con la disciplina, siempre me tomaba, me explicaba por qué me iba a disciplinar o por qué me estaba disciplinando. Y acompañado de la disciplina siempre iba el amor. Y al final siempre había un abrazo y un consuelo. Y ya después borrón y cuenta nueva y continuábamos como si nada. Yo veía que mi mamá también era muy generosa, era amable con las personas, era íntegra. Mi mamá lo que decía, hacía. Y si ella decía sí, era sí, si decía no, era no. Eso para mí fue muy importante porque ella puso límites y los límites son muy importantes en la vida, en el crecimiento de un niño. Y, y yo me acuerdo, muchas veces yo la retaba para ver si realmente ella iba a cumplir su palabra y mi mamá con todo el dolor de su corazón cumplía su palabra, aunque yo lloraba, berrinchaba y hacía lo que fuera. Mi mamá se mantenía firme en lo que ella decía. Y eso también fue creando confianza y fue creando de mi parte hacia ella una admiración y un vínculo de respeto, de confianza, que en el momento tal vez no se hacía tan palpable, pero con el tiempo sí lo fue. Y eso hizo que la relación obviamente se estrechara mucho más. Mi mamá era honesta, firme en sus convicciones. Ella sabía que había venido a Cristo. Mi mamá tuvo persecución de, lamentablemente, por parte de mis abuelos especialmente, porque ella venía de una cuna católica y ella fue rechazada y tuvo algunos problemas en la familia, pero ella se mantuvo firme en sus convicciones. Algo que yo me acuerdo que ella decía, que le decía a Dios, Dios, no importa el costo, yo quiero estar en tu verdad. Yo quiero mantenerme en la verdad, no importa lo que cueste. Y algunos años tuvimos un poco de dificultad con la familia, pero gracias a Dios porque también Dios obró en mi familia y ahora, aunque mi familia sigue siendo católica, pero gracias a Dios tenemos una muy linda relación con la familia, sin ningún problema y tal. Me acuerdo también algo muy específico de mi mamá, cuando mi mamá
cometía un error, ella venía conmigo y me pedía perdón. Y yo me acuerdo que mis abuelos la regañaban y le decían, especialmente mi abuelo, le decía: "¿Cómo es que le pides perdón? Tú eres la figura, tú eres su mamá, tú eres su autoridad. ¿Cómo es que le estás pidiendo perdón?". Y mi mamá le decía: "Yo soy humana y me equivoco y me voy a equivocar, y ella tiene que ver que aunque yo me equivoco, de todos modos sigo siendo su autoridad, pero tengo la humildad para ir y pedirle perdón". Y gloria a Dios por eso, porque nadie es perfecto. Mi mamá obviamente no es perfecta, pero eso también me hizo a mí ver a Cristo, no verla a ella. Obviamente ella era mi ejemplo, pero ella también apuntaba a Cristo y Dios la usó a ella para que a pesar de los errores que ella cometió, yo pudiera ver a mi Salvador, que no se trata, que mi identidad no estaba formada en mi mamá, mi identidad estaba formada en quien me había creado y en aquel que había dado la vida por mí y por mis pecados. Y eso también, bueno, junto con la cuestión de la humildad, de pedir perdón, también era muy honesta. Mi mamá, híjole, no mentía, o sea, no voy a decir que mi mamá nunca ha mentido, pero yo no recuerdo momentos en que mi mamá a mí me haya mentido. Y eso es vital, ¿no? Eso es clave en la formación de un niño. Yo siempre veía a mi mamá servir cuando íbamos a la iglesia, cuando íbamos a casa de mis tíos, siempre estaba ahí queriendo ayudar, servir, lavar platos, barrer, cocinar, no sé, siempre algo ella siempre se apuntaba para hacer. Y también em, dentro de sus cualidades, es una muy buena consejera. Es una consejera que tiene sabiduría y que tiene mucha inteligencia y que ella no se deja llevar por emociones. Eso es algo que le tengo que aprender porque yo a veces soy muy emocional y dice la Biblia que no debemos de dejarnos llevar por emociones, sino que debemos de dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Y mi mamá me acuerdo que muchas veces me decía, cuando tus emociones estén así como sub y baja, lo mejor es no tomar ninguna decisión. Espérate, ora a Dios y entonces ve qué es lo que Dios te está diciendo y hacia dónde te está guiando. Y todavía sigo aprendiendo eso, pero eso me ha quedado se me ha quedado muy grabado en el corazón, junto con otros muchísimos consejos. Y obviamente, em, para mí fue un ejemplo, ha sido un ejemplo a seguir en muchísimas áreas. Y eso y otras cosas, muchas más. Pudiera estar hablando más y más y más de mi mamá, ¿verdad? Pero algo muy significativo que yo creo que aquí me, me trae a la memoria es que todo eso que yo veía en mi mamá, el ejemplo que yo veía en ella, hubo un periodo en mi vida donde obviamente ella era mi autoridad, sigue siendo mi autoridad y la sigo respetando y honrando porque eso es algo que dice la Biblia que tenemos que hacer. Pero esa relación de autoridad de mamá e hija se fue transformando con el tiempo en una amistad. Y mi mamá llegó a ser mi mejor amiga. Yo le contaba todo a mi mamá. Yo iba con ella cuando estaba de buenas, de malas, triste, cuando tenía problemas, cuando tenía cosas en mi corazón que no le contaba a nadie más. Y yo iba con mi mamá, le pedía consejo, me desbordaba con ella y mi mamá fue y ha sido un pilar fundamental en mi vida. Y ahora que estoy casada y que tengo un hijo, cómo he valorado todavía más esta relación que tengo con ella y
la dicha de poder ver a mi mamá ahora como abuela es algo precioso. Yo he visto a mi mamá muchas veces feliz, pero verla como abuela, se desborda con de alegría y le brillan los ojos. Y otra cosa, algo muy importante que también no quiero dejar pasar, porque esto fue para mí clave en mi crecimiento, además de que ella me aconsejaba, yo también me acuerdo que ella me afirmaba en Cristo. Yo pasé mucho tiempo en mi vida, lamentablemente sufrí mucho de bullying yo. Y además del bullying, pues mm, tuve mucha ansiedad, yo tenía muchísimos miedos, tenía muy baja autoestima, era una persona muy nerviosa, muy, mm, muy insegura en muchísimas áreas. Y mi mamá constantemente, todo el tiempo, cuando yo venía con ella y le decía, ella primero me escuchaba y luego ya después de que yo me quejaba y lloraba y todo, ella me decía, tu identidad no está en lo que dicen los demás, ni tampoco está en lo que haces, ni tampoco está en cómo te ves, porque yo pensaba que era una chica muy fea comparada con otras niñas que eran mucho más bonitas que yo en la escuela y en la iglesia, con mis primas igual. Y mi mamá siempre me afirmaba y me decía, tu identidad no está en cómo te ves, ni en lo que haces, ni en lo que dicen las personas, ni siquiera en lo que haces. Tu identidad está en Cristo. Tu identidad está en Dios, porque Él es quien te formó y Él dice muchas cosas de ti, de quién tú eres, y todo está escrito en la Biblia. Y tus palabras de afirmación están en la palabra de Dios, no en el mundo y en lo que escuches y en lo que veas y ni nada. Y obviamente en el tiempo, en ese momento, pues yo no entendía muchas cosas y para mí fue muy, muy difícil, pero como dije, mi mamá fue plantando semillas poco a poco hasta que han dado fruto. Y hoy en día yo sigo creciendo en mi identidad en Cristo, obviamente, pero hoy en día puedo reconocer que mi identidad no está ni en mi mamá, ni en mi papá, ni en mi esposo, ni en mi hijo, ni en lo que soy como mujer, ni en lo que soy como esposa, ni como mamá, ni nada. Mi identidad está en la persona de Cristo. Y, y lo que Dios está haciendo en mi corazón es algo también que solo Él lo puede lograr cuando nosotros dependemos completamente de Él, le entregamos nuestra vida y decidimos creer en lo que dice su palabra acerca de nosotros. Y cómo con esto es que qué tan importantes son esas palabras, ¿no? Que nos afirman en nuestra vida. Qué tan importante dice la Biblia que tenemos en nuestra boca, en nuestra lengua, el poder de dar vida o de dar muerte. Y las palabras pueden realmente matar a alguien, pueden destruir a una persona o pueden también levantar a una persona y darle vida a esa persona, pero tenemos que recordar que es darle vida en Cristo, no en sí misma, sino en Cristo, en la identidad de Cristo. Y yo me acuerdo también que, em, pues, junto con todo eso, yo veía el ejemplo de ella y su manera también de tratarme, ¿no? Y para mí eso fue súper importante. Y eso ahora yo veo cómo todo lo que ella fue haciendo o te lleva a Cristo o no. O sea, no hay más.
o te lleva a la persona de Cristo o te va a llevar a otras enseñanzas, filosofías, creencias y siempre van a terminar, todo lo demás siempre va a terminar en uno, no hay más. O te lleva todo a la persona de Cristo y a creer en quién es Cristo y lo que ha hecho en la cruz y quién es Dios como nuestro creador, o nos lleva todo a ser nuestros propios dioses y tenemos nuestra propia voluntad y queremos hacer lo que nosotros queremos y lo que nosotros pensamos que está bien y nos lleva a creencias vanas y filosofías vanas y todo está centrado en el yo y no en el creador, no en Dios, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es la formación en, en la vida de una persona? Tenemos que recordar que como mamás estamos cuidando, estamos formando un alma, que no es nada más una cuestión física, no es una personita que está aquí, que tiene cara, cuerpo, sino que es una persona eterna y que tiene un espíritu y que todo lo que estamos haciendo, estamos sembrando para la eternidad y estamos haciendo cosas para que esa persona pueda llegar a conocer a Dios, para que pueda conocer, amar y vivir para Dios. No hay más, porque si no va a vivir para sí mismo y si no, no va a llegar realmente a conocer a Dios y no va a querer creer en Dios. Entonces, todo lo que estamos haciendo como mamás, qué tan importante es, qué es lo que estás tú sembrando en la vida de tu hijo, de tu hija. ¿Qué estás sembrando en su corazón? Estás leyéndole la palabra de Dios, estás orando por él, estás mostrándole el camino, estás consolando su corazón, estás disciplinándolo, estás enseñándole lo que es correcto y lo que no está correcto, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, y cómo tenemos que vivir y cómo es que Dios quiere que vivamos, no de acuerdo a nosotros, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Y todo lleva a la eternidad. Y, y yo no sé qué tipo de mamá está haciendo, no sé qué tipo, no sé si ya tu travesía como mamá en sí ha terminado, ya si tus hijos ya crecieron y ya son adultos. Tampoco no sé si hiciste las cosas bien o hiciste las cosas mal. Yo conozco muchos casos de mamás que realmente fueron mamás muy malas y que fueron mamás que vivían para sí mismas, que fueron mamás que marcaron a sus hijos de tal manera que el hijo no tiene valores o, bueno, voy a dejar un poco esa parte a un lado, más bien tienen tanto resentimiento con sus papás, tienen falta de perdón, tienen mm, muchísimo rencor, egoísmo en su corazón, nada de respeto hacia sus papás, hacia su mamá, hacia su papá. No honran a sus padres, no enaltecen a su mamá, mm, no buscan darle palabras de vida y aliento a su mamá, la critican, la, la minimizan, se burlan de ella. Y todo eso ha sido porque los papás, la mamá, en este caso, porque estoy hablando de la mamá, eh, hizo malas cosas. No siempre, no quiero tampoco decir que siempre es el caso, pero esa es la gran mayoría de los casos. La mamá tiene un papel tan importante en el hogar y cómo cría a sus hijos va a definir cómo son sus hijos en la vida adulta y cómo también esos hijos ven a su mamá y cómo se dirigen a ella. Y yo no sé si tú hiciste las cosas bien o mal, no sé qué tipo de mamá fuiste, pero, o qué tipo de mamá eres, pero yo te quiero decir que si tú hiciste las cosas
no de acuerdo a la palabra de Dios y no hiciste las cosas bien, quiero decirte que hay gracia de parte de Dios para tu vida. Y hay esperanza también, que a pesar de tus errores y a pesar de lo malo que hayas hecho y cómo tus hijos son hoy en día y la relación que puedas tener con tus hijos, al final Dios puede dar restauración, puede cuidar de tus hijos mejor de lo que tú tal vez no lo hiciste, puede amar a tus hijos mejor de lo que tú no lo hiciste y puede también restaurar el corazón de tus hijos. Y si tú como hijo no tuviste a esa mamá que hubieras querido tener, que te faltó de tu mamá, que no fue esa mamá que te nutrió, que no fue esa mamá que te cuidó, que te protegió, que te instruyó, que te acobijó, que te consoló, que te confortó, no te dio palabras de vida, que no te mm, animó o que no estuvo ahí en los días que tú necesitabas, en los momentos que no te apoyó tampoco, sino que te criticaba, te minimizaba, te decía las cosas, te comparaba con tu hermano, te lastimaba verbalmente, tal vez físicamente también, tal vez te golpeaba y no te disciplinaba en amor, sino que te golpeaba y se descargaba contigo o que te gritaba o que te jalaba los pelos o ve tú a saber. Todo lo que estoy así como tratando de buscar ejemplos, ¿no? Pero mm, si tú eres ese hijo que no tuviste a esa mamá que te hubiera encantado haber tenido, también quiero decirte que hay gracia de parte de Dios para ti y que le pido a Dios que puedas tú perdonar a tu mamá, que puedas en tu corazón realmente ir a Dios y perdonar a tu mamá y reconciliarte con tu mamá de ser posible. Y si no es posible, entonces dejárselo a Dios, dejarlo todo en manos de Dios y saber que Dios sigue siendo soberano, que Dios sigue teniendo un propósito para tu vida y que a Dios no se le ha escapado nada. Y que aunque los errores de tu mamá te han marcado hasta el día de hoy, eso no quiere decir que Dios no pueda restaurar tu corazón, no pueda sanar tu corazón y no pueda enmendar tu vida y darte una vida nueva y plena y gozosa y en esperanza en Él. Y yo a veces he escuchado esta frase en la que no estoy de acuerdo cuando muchas personas dicen, bueno, es que yo hago lo mejor que puedo. Y eso también lo he escuchado de muchas mamás. Bueno, yo hago lo mejor que puedo o hice lo mejor que pude. Yo creo que cuando una persona no está en los caminos de Dios y no dependió completamente de Dios, no hizo lo mejor que pudo. Ahora, esta frase tiene dos palabras que a mí me brincan. Dice, o sea, cuando dicen, hice mi mejor esfuerzo, ¿no? Primero es mi, que es un pronombre personal, y el segundo es el esfuerzo. Dice la Biblia que nada debemos hacer por esfuerzo propio, sino que debemos de siempre ir a Dios y depender de Dios y caminar por la guía del Espíritu Santo. Entonces, si tú como mamá estás teniendo un propio esfuerzo, quiero decirte que lo estás haciendo mal. No estás haciéndolo bien. No estamos haciéndolo bien, porque yo también a veces caigo en eso. Hay veces en que me doy cuenta y digo, híjole, lo estoy haciendo en mis propias fuerzas y no estoy haciendo las cosas que debo de hacer, que Dios quiere que haga para ser una mejor madre. Y creo que esa frase a veces, en general, las personas la usan para justificarse, pero refiriéndome a las mamás, como es una tarea muy ardua y muy completa,
hay veces que las mamás se justifican en esa frase porque no quieren responsabilizarse tampoco de las consecuencias que han provocado en la vida de sus hijos. Y como dije hace un ratito, hay gracia de parte de Dios. Dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y lo más importante aquí es reconocer que estamos haciendo mal y reconocer que no somos perfectas y reconocer que sí que vamos a fallar y que hay veces que vamos a tirar la toalla y que hay veces en que no lo vamos a hacer bien. Por eso no quiere decir que tengamos que justificarnos detrás de nuestros errores o de nuestras malas decisiones, sino eso nos debe de llevar más y más a darnos cuenta de que no podemos solas y que podemos y que tenemos que depender de Dios siempre en todo momento. Porque ser mamá es difícil, es un gozo y es una súper bendición, pero es difícil, es una tarea que requiere toda nuestra atención, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestro carácter y que nuestros hijos nos están viendo cómo estamos tratando a nuestros esposos, cómo estamos tratando a sus papás, a su papá y cómo los estamos tratando a ellos. Y yo quiero animarte a eso, quiero animarte a que esa frase de hago mi mejor esfuerzo, la quites de tu vocabulario, si así lo deseas, y que digas, no va a ser en mis propias fuerzas, sino va a ser en la persona de Cristo. Él me va a dar las fuerzas, que cuando yo soy débil, Él es fuerte, que su gracia es suficiente y que yo por mí misma no puedo hacerlo sola, pero con Él puedo. Y Él me va a capacitar porque Él quiere capacitarnos. Es una tarea que Dios nos ha dado como mamás estamos formando personitas para la gloria de Dios. Y Él nos va a dar todo lo necesario, todo lo necesario, porque está en su palabra y ahí es donde nos tenemos que cimentar en la palabra de Dios y en la oración para poder llevar a cabo esa tarea, esa responsabilidad, ese privilegio y poder amar a nuestros hijos de la manera como Dios quiere que los amemos, que les hablemos de una manera correcta, que no nos exasperemos con ellos, que no nos impacientemos, que podamos nutrirlos con la palabra de Dios, que podamos orar con ellos todos los días y hablarles de las historias de la Biblia y hablarles de quién es Dios y de lo grande que es Dios y de que en algún momento ellos se van a enfrentar con ese Salvador. Y ahora que John o nuestro bebé está creciendo, nosotros estamos disciplinando a nuestro hijo. Y cada vez que nosotros le disciplinamos, estamos diciéndole qué es lo que está haciendo mal y por qué a Dios no le agrada. Pero eso eventualmente lo va a llevar, y esa es nuestra oración, lo va a llevar a darse cuenta que necesita un Salvador, que necesita de la persona de Cristo, de su obra salvífica, redentora, para que Él se dé cuenta de que Él es un pecador y que necesita perdón y que necesita de un Salvador y un Señor de su vida. Y gloria a Dios porque yo no soy perfecta, ni mi esposo tampoco es perfecto, pero puedo decirlo que nosotros no estamos a veces haciendo nuestro mejor esfuerzo, estamos dependiendo de Dios. Estamos orando constantemente por sabiduría, por ese camino que Dios quiere en el que formemos a nuestro hijo y Dios mediante hijos más adelante, si es que Dios nos da la oportunidad de tener más bebés. Pero por ahorita tenemos solamente a uno. Y ese uno
ha sido nuestro gozo y nuestro deleite. Ha sido precioso ser papás. Y yo de verdad puedo decir que este tiempo como mamá, estos 2 años desde mi embarazo, 2 años, 10 meses, mm, nunca me imaginé tanta belleza, tanta riqueza, tantas bendiciones a través de nuestro bebito. Y no cabe duda de que Dios también está trabajando en mi vida a través de él, que Dios está usando la situación, está usándolo a él para trabajar en mi carácter, para trabajar en mi vida y para mostrarme también las cosas que yo tengo mal, que yo estoy haciendo mal. Cuando John está haciendo algo y yo de pronto me impaciento, ahí es voltear a Dios y decir, Señor, gracias por esa paciencia que me puedes dar y que yo puedo mostrarle a mi bebé tu amor, tu paciencia y poder ayudarlo en sus dificultades y en sus situaciones. Y tengo que admitir que en varias ocasiones, aún en esta edad que todavía no me entiende, yo voy y le pido perdón. Y le digo, perdóname, ¿sabes qué? Te hablé mal, no debí de haberte dicho esto, no debí de haberlo dicho con este tono, y perdóname. Y, y me encanta ver a mi bebé en ese aspecto porque aunque no me entiende, me ve y cuando le digo, dame un abrazo y me abraza y continuamos, ¿no? O sea, sigue todo normal. Y ha sido también muy bonito poder compartir esta maternidad con mi esposo, como también la participación de mi esposo ha sido crucial en, en mi formación como madre y como pues también mi bebé está también respetándome, amándome, valorándome por el valor, el respeto y el amor que me tiene mi esposo. Y el ejemplo que él está dando a nuestro bebé de cómo tratar a su mamá, de cómo tratar a su esposa, o sea, de que mi esposo me trata a mí y luego que le dice cuando John hace algo mal, mi esposo le dice, así no tratas a mamá. A mamá la respetas, la amas y le hablas bien. Y todas esas cosas son tan importantes en la formación de un bebé, de un niño. Entonces, em, como también yo me tengo que nutrir, ¿no? Yo me tengo que nutrir. Nosotros estamos también trabajando en esa área de nutrirnos todos los días de la palabra de Dios, estar en oración, orando por nuestro bebé, orando por nuestro matrimonio, orando por nuestra familia y sabiendo que Dios es quien está cubriéndonos, protegiéndonos, guiándonos, llevándonos y que Él es quien está escribiendo nuestra historia, tanto nuestra historia como pareja y nuestra historia como padres. Y es mi deseo que tú puedas crecer en esta gracia, que puedas alimentarte más de la palabra de Dios y que veas este, este regalo de ser mamá como algo tan importante en tu vida. Y si no lo has hecho bien, como dije hace un rato, hay gracia, pide perdón a Dios, pide perdón a tus hijos, sigue adelante. Y si tú como hijo también te han fallado tus papás, si te ha fallado tu mamá, también em, perdona, ve con Dios y que te dé esa gracia para perdonar. Y también que Dios te ayude a ver tú también qué es lo malo que has hecho tú como hijo. Porque como hijos también tenemos muchos errores. Pero que Dios pueda restablecer esa relación. Y es mi oración que más mamás podamos crecer en el conocimiento de Dios,
que más mamás podamos instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios y enseñarles las riquezas de la gloria de Cristo. Que la palabra de Dios sea tu fundamento y que dependas por completo del Espíritu Santo para poder seguir encaminando a tus hijos en los caminos de Dios. Que Dios te bendiga. Feliz Día de las Madres una vez más y nos vemos en la siguiente. Bye.